Hay crímenes que, bueno, te dejan helado por su brutalidad. Y luego hay otros que te impactan por la increíble historia de supervivencia que esconden. La historia de Mary Vincent es las dos cosas a la vez. Un relato que nos obliga a preguntarnos dónde están los límites de la resistencia humana. Y es que estas palabras de la propia Mary Vincent lo cambian todo. Nos dejan claro desde el principio que esto no es solo la historia de un crimen terrible, es el comienzo de una lucha épica, contada por alguien que se negó en rotundo a ser una víctima y decidió ser una luchadora. Pero para entender de verdad la magnitud de este caso, tenemos que viajar atrás en el tiempo. Nos vamos a la California de los años 70, una época y un lugar donde el miedo, bueno, se podía casi tocar. A ver, pongamos esto en contexto. California vivía sumida en el pánico. Nombres como el Zodíaco, Manson o el Estrangulador de Hillside no eran solo titulares de periódico, no. Eran el motivo de un terror constante en la calle. Y es precisamente en este ambiente, en este clima de miedo, que un crimen consiguió destacar por su crueldad. Que ya es decir. Y aquí entra en escena Mary Vincent, una adolescente de 15 años que el 29 de septiembre de 1978 tomó una decisión que le cambiaría la vida para siempre: hacer autostop para llegar a casa de sus abuelos. Algo bastante común en la época, pero que para ella se convirtió en el inicio de una auténtica pesadilla. Lo que pasó después es que cuesta hasta contarlo. La sube a su furgoneta, la lleva a un lugar aislado, la agrede durante horas y a la mañana siguiente su atacante, Lawrence Singleton, hizo algo de una barbarie que no se puede ni concebir. Cogió un hacha, le amputó los dos brazos y pensando que ya estaba muerta o a punto de morir, la tiró por un barranco. Y justo aquí, cuando todo parece perdido, la historia da un giro de 180 grados. Porque en el fondo de ese barranco, Mary Vincent se negó a morir. Y este es, sin duda, el capítulo más increíble de todos, su lucha por la vida. A ver, lo que hizo a continuación no es solo instinto de supervivencia, es una lucidez increíble, casi heroica. Con un dolor insoportable y en estado de shock, usó el barro del suelo para intentar cortar la hemorragia. Escaló un acantilado de 9 metros y caminó manteniendo los muñones en alto para perder menos sangre. Es que es sencillamente asombroso. 4 kilómetros. Parémonos a pensar un momento en esta cifra. Esa es la distancia que recorrió a pie, desangrándose, para buscar ayuda. Una prueba de resistencia física y mental que desafía cualquier lógica, pero que fue terriblemente real. Y es que su fuerza no era solo física, para nada. La entereza mental que demostró es de otro nivel. Incluso en el hospital, luchando por su vida, su prioridad fue que se hiciera justicia. Se mantuvo consciente y le dio a la policía una descripción tan detallada de su agresor que lo detuvieron casi de inmediato. Cualquiera pensaría que con Singleton detenido la pesadilla había terminado, ¿verdad? Pues no, ni de lejos. Ahí empezaba otra batalla, la lucha contra un sistema judicial que en un primer momento le falló de una forma estrepitosa. La imagen en el juicio es potentísima. Ahí estaba ella, Mary Vincent, ya con sus prótesis, plantándose cara a cara con el hombre que intentó destrozarla y, sin un atisbo de duda, lo señaló, un acto de valentía que dejó a toda la sala en silencio. Y la respuesta de Singleton, susurrada a Mary justo después de ser declarado culpable, te hiela la sangre. Una amenaza escalofriante que demostraba que no sentía el más mínimo remordimiento. El peligro seguía ahí. 14. Solo 14 años. Esa fue la sentencia máxima que la ley de California permitía en ese momento. Una condena que frustró incluso al propio juez. Para la gente, y sobre todo para Mary, era un insulto. Una cifra ridícula para un acto tan monstruoso. Pero claro, una sentencia tan corta. Aquello no podía acabar bien. Y efectivamente, las consecuencias de esa decisión judicial se verían años después de la forma más trágica que uno pueda imaginar. Y para colmo, ni siquiera cumplió los 14 años. Tras solo 8, fue puesto en libertad condicional por, y esto es increíble, buen comportamiento. Un depredador de ese calibre estaba de nuevo en la calle. La reacción de la gente, claro, fue inmediata y brutal. La sociedad californiana se rebeló. Nadie quería a Singleton en su barrio. La indignación era tal que las autoridades tuvieron que protegerle a él, hasta el punto de tener que meterlo en una caravana vigilada en los terrenos de la prisión de San Quintín, porque ningún otro lugar era seguro para él. Y al final pasó lo que todo el mundo se temía. La libertad de Singleton solo sirvió para confirmar que su patrón de violencia no había desaparecido, solo estaba en pausa. Y esto llevó inevitablemente a una nueva tragedia y a un enfrentamiento final en los tribunales. En 1997, la profecía se cumplió. Singleton, que se había mudado a Florida, asesinó a Roxanne Hayes, una mujer de 31 años.
El fallo del sistema judicial de años atrás tuvo consecuencias mortales para una nueva víctima inocente. Y aquí está la clave, el patrón que se repite. Es que es la misma estrategia, la misma defensa retorcida en ambos juicios. Culpar a la víctima. En el 79, dijo que una cría de 15 años se puso agresiva. En el 98, que una mujer se apuñaló a sí misma 7 veces. Es la firma de un manipulador que se niega a asumir la más mínima responsabilidad. Y entonces llegó el momento culminante. Para asegurarse de que Singleton no volviera a hacer daño nunca más, la fiscalía llamó a su testigo estrella. Casi 20 años después del ataque, la superviviente original, Mary Vincent, volvió al estrado para darle voz a la última víctima y garantizar que esta vez, sí, la justicia fuera definitiva. Con Singleton finalmente condenado a muerte, la historia vuelve a donde siempre debió estar, a ella. Porque el verdadero legado de esta historia no es el del criminal, para nada, es el de la increíble mujer que sobrevivió a todo. Y esto de aquí, esta es la verdadera victoria. Mary Vincent no solo sobrevivió, sino que prosperó. Transformó su dolor en arte, formó una familia, usó su propio ingenio para diseñar prótesis que se adaptaran a ella e incluso creó una fundación para ayudar a otras personas. Se negó a que el trauma la definiera y construyó una vida llena de propósito. Él acabó muriendo de cáncer en la cárcel, sí. Pero la victoria final, la de verdad, es de ella, sin ninguna duda. Su testimonio no solo lo encerró para siempre, sino que cerró un círculo de dolor, asegurándose de que su terrible experiencia sirviera al menos para proteger a otros. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Después de pasar por algo así, por lo impensable, ¿qué significa ganar de verdad? Quizá la victoria no sea solo seguir con vida, sino tener la capacidad de transformar el horror en esperanza, en fuerza y en un legado que sirva para inspirar a los demás.